Bienvenidos a la serie de podcast El futuro del consumo y retail con Fernando Gamboa, socio líder de consumo y retail de KPMG en América del Sur, e invitados especiales en cada capítulo. Aquí, en este espacio, sigue los casos de éxitos, las tendencias y los desafíos del sector en la región. Fernando, ¿qué no es el metaverso? Bueno, esa es una pregunta interesante y para mí no es algo tan nuevo y tampoco algo que tenemos que esperar 20 o 25 años. Es algo que ya estamos empezando desde ya a construir en conjunto con clientes y con los consumidores. Entonces, te puedo contestar que es una jornada que se empieza desde ya y no tiene límite para terminar. Muy chévere esa respuesta. Tami, ¿qué no es el metaverso? Es complejo responder después de Gamboa con esto, pero creo que metaverso no es todo lo que estamos acostumbrados hasta hoy. El metaverso va a hacernos repensar todo que es posible. Vamos a redescubrir oportunidades de negocios, de interacciones sociales. Vamos a repensar lo que es ser humano y cómo son las relaciones humanas y las relaciones comerciales. Entonces, no es metaverso todo el mundo que conocemos y va a estar en el metaverso toda la capacidad de redefinir el posible. Chévere. Tami, sigo contigo. ¿Tú crees que vamos a vivir el mismo metaverso en Latinoamérica que en regiones como América del Norte o Asia? Es bueno preguntar con esto, porque una de las cosas de metaverso es que no hay territorialidad. Entonces, una de las cosas que se cambia y tenemos que aprender que se pasa es cuando estás en el metaverso de Decentraland. No estás en Estados Unidos o Asia o Brasil, está en Decentraland. Entonces hay un cambio de o qué es estar en algún sitio, porque no existe esto, está en un metaverso y vas a decidir basado en los metaversos, en los otros mundos. Lo que se va a cambiar, sí, basado en dónde está logando, entrando en el metaverso, es la infraestructura. Su infraestructura de internet, su infraestructura de hardware, su infraestructura, la base de conocimiento y tal vez la educación digital de estos países y de estos sitios van a impactar las experiencias de las personas dentro del metaverso. Pero el metaverso en sí se va a perder esta idea del metaverso de los Estados Unidos frente al brasileño o el colombiano, y vamos a tener un entendimiento de soy una persona que logra de un sitio y por esto tal vez tributariamente o comercialmente o culturalmente entro en el metaverso común con características propias. Chévere. ¿Tú, Fernando, te gustaría agregar algo alrededor de esta idea de cómo consumir o cómo interpretar el metaverso desde las diferentes regiones? Claro, cuando hablamos de cómo entramos en metaverso, ¿no? O sea, cuando nosotros dejamos nuestro look and feel natural acá y nos convertimos en un avatar, nosotros no queremos límite. Yo no quiero entrar a un metaverso para vivir la misma experiencia que tengo hoy en el mundo físico. Yo no quiero eso. Entonces, hay un tema acá que no es, como dice Tami, no es un tema de una región o de un límite. Yo quiero estar ahí para una experiencia mucho más allá de la que tengo hoy en el mundo físico. Entonces, un tema que siempre hablamos cuando es metaverso con nuestros clientes es muy importante no tentar reconstruir la experiencia que tenemos hoy en el mundo físico para dentro del metaverso. No, es un chiste, pero cuando los autos empezaron a ser fabricados, eran muy cerca a las carruajes, porque tentamos reconstruir las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos al metaverso, quiero algo distinto. Mi avatar, no sé si necesita tener un tenis fashion en avatar, porque no sé si necesito piernas en el metaverso. Yo quiero poder volar en metaverso. Entonces, tenemos que utilizar metaverso como algo más allá de lo que tenemos hoy en nuestra realidad física. Por eso es tan excitante y llama tanto la atención de la gente para estar en este mundo de mucho más posibilidad de lo que tenemos en nuestra realidad. Chévere. Y voy a hacer la última pregunta, pues como general para los dos, si quieren, arranco contigo, Fernando, y es ¿cómo ven ustedes el ecosistema de la adopción del metaverso? Sé que es
tiene tanto de largo como de ancho, pero en palabras muy generales, ¿cuáles son los players que están aquí y qué rol cumplen ustedes o qué rol tiene KPMG en facilitar esta entrada al metaverso? Yo empiezo nosotros tenemos un modelo de layers, de cómo vemos eso, y ese también puede hablar con mucho más propiedad que yo, pero lo que nosotros hoy estamos trabajando con nuestros clientes lo podemos dividir más o menos en dos grandes bloques. Uno, mucho más voltado para el mundo profesional, que estamos llamando de New Ways of Working, que es como las empresas están utilizando funcionalidades de metaverso para hacer reuniones más productivas, reuniones de una forma inmersiva diferente a lo que tenemos hoy, para poder entrenar colaboradores de forma mucho más diferenciada de lo que tenemos hoy. En Brasil hay un ejemplo tremendo de una universidad de medicina que está utilizando metaverso para hacer entrenamiento para cirugías, principalmente las más invasivas. Entonces son formas profesionales de utilizar metaverso. Y otra es, junto a nuestros clientes, cómo hacer para incorporar toda la parte tradicional del negocio, porque el metaverso al final, a pesar de tener una realidad diferente, hay un negocio muy tradicional que es, bueno, cómo yo tengo que reconocer una criptomoneda o un ingreso en metaverso en mis informes tradicionales que tengo que prestar a mis stakeholders o al gobierno, cuando que hay que tributar una transacción de metaverso que hoy no está muy clara. Entonces, cómo se valorizan o no los terrenos o cosas que se compran en metaverso y cómo eso se refleja en nuestro balance patrimonial. Entonces, hay temas que nosotros ayudamos a nuestros clientes de servicios muy tradicionales, ahora enfocados en metaversos. Y una camada, un track específico principalmente para consumir retail, que es cómo ayudar a estas empresas a entrar en metaverso, sea para un nuevo canal de venta, sea para una experiencia complementaria al Omnichannel, que es una transacción que empieza en metaverso y termina a la puerta de su casa, o una experiencia muy inmersiva en tiendas, utilizando una camada tremenda de hardware y software, y ahí también puede complementar bien, donde uno puede entrar a una tienda y a la puerta se da de frente con una persona que está caracterizada como, no sé, Spider-Man o Superman, pero cuando entra a la tienda puede poner sus lentes y todos y empezar a actuar con Naruto, con Peppa Pig o con cualquier personaje que esté licenciado por esta marca. Entonces es bastante amplio lo que estamos trabajando hoy con nuestros clientes. Tami, creo que pues solamente para contextualizar un poquito alrededor de cómo vemos el landscape de los players y cuál es el rol de KPMG pues, en esta adopción del metaverso. Claro, creo que para empezar es importante, vemos el concepto metaverso tal vez dividido acá para hacer más simple, 3 visiones, una visión de infraestructura, entonces estamos hablando de la internet, 5G, 6G, estamos hablando de hardware, entonces vamos a tener los Googles, vamos a tener la realidad aumentada, vamos a tener infraestructura de blockchain, vamos a tener edge computing para la distribución, entonces tiene toda la infraestructura donde se ocurre. Tenemos también toda la parte de creación, porque hoy vas en metaverso, pero nadie o ninguna empresa se preparó para tener una oferta. Entonces tenemos que crear todo. Tenemos que crear los productos, tenemos que crear los servicios, tenemos que crear las experiencias. Si hay todo de cero. Y la tercera cosa es la experiencia, porque cuando hablamos de metaverso, sobre una visión de estamos emergiendo en el mundo digital, ¿cómo se da esto? ¿Cómo puedo volar? Como Fernando dijo, ¿cómo se siente si estoy en Colombia y quiero tener una experiencia en Francia? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo es esta experiencia? Entonces es importante ver que tenemos players de infraestructura trabajando con esto. Por ejemplo, para infraestructura de red tenemos las telcos, tenemos NVIDIA haciendo los metaversos industriales, tenemos infraestructuras de creación como por ejemplo Meta,
haciendo facilitaciones para que developers estén trabajando para crear las cosas. Y tenemos los mundos como Sandbox que están haciendo las experiencias con el real estate. Entonces tenemos varios players. Para KPMG, nuestro posicionamiento es ayudar a los clientes en sus desafíos. Tenemos claro competencias más estratégicas de decisiones. Entonces, cómo escojo mi infraestructura, cómo decido qué creación, se desarrollo algo, se utilizo algo, dónde pongo la experiencia. Pero es importante decidir que lo más importante acá es tener la visibilidad de por qué voy a entrar en el metaverso y qué voy a ganar con esto. Esto hoy es nuestro rol principal, es no solo ayudar a los clientes a desarrollar su estrategia, pero hacer las preguntas de cómo vamos a monetizar, sea por financiero, sea con experiencia, datos de clientes, de relacionamiento, porque se abren otras oportunidades también. Eso está muy interesante. Y si quieren, nos quedamos con Tami, hacemos doble clic un poquito como en esta parte tecnológica que es tan interesante. Tami, tú ahora hablabas como de este layer de infraestructura, y para nosotros cada vez que pensamos el metaverso en función de Latinoamérica, esa es una parte que nos parece muy complicada, porque decimos, pucha, ¿cómo va a ser la adopción? Esto es Google, pues los Oculus valen $400, o cómo. Nosotros sentimos que eso es algo que estás laying back como la adopción del metaverso en LATAM, pero queríamos escuchar cómo es tu take en esto, cómo ves tú este proceso de adopción masiva de estas tecnologías. Perfecto. Entonces, creo que una cosa importante para decir para todos, sí, se pasa en Latinoamérica, pero se pasa en los Estados Unidos o se pasa en Asia también. Hay un cambio entre la disponibilidad tecnológica de la cultura de inmersión. A todos es nuevo este cambio, estoy cambiando mi vida social física para el mundo digital. Si vemos los cambios asiáticos, por ejemplo, antes de hablarmos de metaverso, estábamos hablando de social commerce, porque para ellos la cultura se estaba instalada baseada en las redes sociales que eran canales de ventas. Es más fácil hacer el cambio porque el digital de consumo se estaba más instalado en la cultura, sí es, pero se están desarrollando también. Entonces, una cosa que tenemos que pensar es el impacto cultural que viene con la conversa de metaverso. Después de esto, un otro punto que hago distinción acá es los costos. Estamos desarrollando a una infraestructura, pero es importante lembrar que estamos acabando de pasar por la pandemia, donde toda la cadena de suprimentos se cerró. Entonces, no tenemos semiconductores para nada y todos los precios se van arriba. Entonces, no son solo los Oculus que están caros, los Google, es todo que está asociado a tecnología. En mi visión, para el desarrollo acelerado del metaverso a través de tecnologías de inmersividad o de realidad aumentada, va a existir un financiamiento de los manufacturadores para esto, como se fue con los videogames. El console se va a costar no tan caro porque todo el dinero no se viene del hardware, se viene de todo lo que vas a hacer adentro. Entonces me preocupa más de Latinoamérica con la cultura digital do que con el acceso de la tecnología, porque creo que esto se va a quedar más barato, pero la idea de consumo y de acceso a través del digital, esto es una oportunidad que tenemos que desarrollar un poco más. Eso está súper interesante también. Ahora que estamos leyendo el libro de Matthew Ball, que está extraordinario, pues asumo que ya lo tendrán ustedes en el radar. Él habla mucho de que las consolas de videojuegos efectivamente cuestan mucho más de lo que lo venden al público, porque el verdadero revenue está en el consumo interno. Ese paralelo es bien interesante con lo que va a suceder con el metaverso. Ahora que hablabas de subsidiar, creo que la asociación automática es, ¿crees tú que los gobiernos en Latinoamérica
van a tener algún rol, pues, ¿cómo los ves tú como players a la hora de esta adopción de estas tecnologías y los retos tributarios que ahorita nos comentaban, que nos parece muy interesante? Yo, ¿cómo le va a pagar pues a mi gobierno acá con lo que tribute en Solana o en lo que sea? O sea, ¿cómo ven esta situación ustedes? Le pongo mi visión, Gamboa, si quieres complementas, porfa. Pero en dos cosas cortas acá es que los gobiernos hoy están, como siempre, primeramente mirando para después responder. Entonces ahora están en el momento de responder de cripto. Cripto no hay una asociación directa a metaverso, pero indirectamente, si hablamos de metaverso, tenemos grandes oportunidades de hablar de cripto. Entonces, ¿por qué los gobiernos empezaron con cripto? Porque cripto es el canal monetario que va a atribuir a metaverso o otras cosas. Tiene riesgos económicos, tributarios de se pasar por cripto. Entonces, por ejemplo, en China se empezó hace muchos años, en Estados Unidos se hay discusión, en Brasil, por ejemplo, lanzamos en el próximo año los CBDCs, Central Bank Digital Coins. ¿Por qué? Porque los bancos están ingresando en el mundo cripto para comprender, pero también para intentar hacer la manutención del comercio. Veo que vamos a tener, sobre una perspectiva gubernamental, dos caminos. Un camino económico basado en cripto, porque acá son los problemas tributarios más complejos, porque si se quedan las cosas en Web 2, es más fácil tributar lo fornecedor. Entonces, para los gobiernos es fácil tributar Roblox. Se hace una regla y se pone, pero no es tan fácil tributar a un player de Web 3 que está basado en blockchain. En el otro lado, creo, esto es una esperanza mía también, que vamos a tener en las escuelas aprendizaje basado en el digital, en cómo operar con estas tecnologías, principalmente sobre la cuestión de privacidad y seguridad, porque son problemas graves que tenemos que cuidar de esto como adultos, pero principalmente con los más jóvenes. Pero Gamboa, ¿cómo ves? Yo sigo, desde que empezamos este tema, yo y Tami, sigo con la misma certeza. Tenemos hoy mucho más dudas do que seguridad. Entonces, por eso le decía que es una jornada, ¿no? Y cuando también habla mucho de cripto por todo lado, y yo entiendo el tema cripto muy importante, pero cuando vamos a la naturaleza básica de cripto, que es algo descentralizado y no regulamentado, es algo que no encaja muy bien con gobierno, ¿no? O sea, decir algo para el gobierno, vas a trabajar con algo no reglamentado y descentralizado, no cuadra con lo que espera el gobierno. El gobierno espera algo mucho más reglamentado. Por eso esta jornada, donde vamos a tener que ir adaptando las cosas de forma a poder llegar a un término medio entre todos, que no se pierda la esencia de la cripto, pero que también podamos tener un poquito más de previsibilidad y regulamentación, porque hay datos hoy que circulan ahí abiertamente que gran parte de las transacciones hoy que involucradas en cripto no existen, es pura falsidad. Entonces, y bueno, si yo tengo una transacción en cripto que no existió, ¿a quién le digo, a quién pido ayuda? A nadie. Entonces es un tema bastante transformacional. No sé si estamos hoy preparados a operar en un entorno así. Y de verdad, yo creo que aún no. Tenemos un camino para llegar a este tema. Y un otro punto que es muy central cuando hablamos de metaverso es que son muchos metaversos y hoy no hay una interoperabilidad clara entre ellos. Entonces el tema de tributar es muy difícil porque hay que definir el factor generador. Y cuando estamos hablando de un grupo de metaversos que hoy no se hablan, pero en algún momento van a empezar a tener esta interoperabilidad, es difícil definir cuál es el punto generador del tributo. Entonces, tenemos muchísimo aún para avanzar y hay mucho que descubrir. Por eso nos encanta, porque estamos de verdad viviendo algo que es revolucionario para nuestro negocio. Y eso es una once in a lifetime, ¿no? No es algo que se ve todos los días.
Escuchaste un podcast de la serie El futuro del consumo y retail.